de Maestría en Ciencias en Investigación Epidemiológica, ofrecida por la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad. El día de hoy he sido invitado por el comité organizador del curso para discutir con ustedes algunos aspectos a tener en cuenta al momento de escribir los resultados de una investigación original. Antes que nada quería agradecer al comité organizador por la invitación y por la posibilidad de estar frente a ustedes en esta oportunidad. Había previsto estructurar la charla en una serie de temas. Primero vamos a discutir un poco cuál es la lógica de la sección de resultados, qué cosa es y qué debería incluirse en esta sección. Luego vamos a hablar un poco acerca de la estructura y contenido sugerido para la sección. Algunos tips después de cómo escribir los resultados, tanto en temas de estilo, contenido, lenguaje, estructura. Finalmente vamos a hablar un poco acerca de cómo hacer tablas y gráficos, cuándo considerar cada una de ellas y qué información potencial incluir como tablas o como gráficos. Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos de cómo estructurar adecuadamente una sección de resultados. Entonces, partiendo de lo primero, ¿cuál es la lógica de la sección de resultados? Básicamente esta sección es una descripción de los hallazgos principales del estudio que hemos llevado a cabo. Esta descripción debe darse en forma clara, sucinta, completa y objetiva. Este último punto de objetividad es importante. La sección de resultados requiere que nosotros presentemos los hallazgos, pero en forma inopinada, es decir, sin hacer juicios de valor ni interpretaciones de los mismos. La sección de resultados es una de las secciones más importantes de un artículo científico, debido a que es la sección donde se va a encontrar la respuesta a la pregunta de investigación que hemos planteado y donde se van a responder a los objetivos que planteamos como metas de nuestro estudio. Finalmente, la sección de resultados es la parte donde se presenta la evidencia que va a apoyar las conclusiones que nosotros esbozamos más adelante en la discusión del manuscrito. ¿Y cómo entra la sección de resultados dentro de la estructura general de un artículo? Deben haber visto en partes previas que la mayoría de artículos originales siguen un formato llamado INRI. Empezamos con la I de introducción, donde se describe en general por qué hicimos el estudio. Posteriormente, en la M tenemos los materiales y métodos, donde describimos qué cosa es lo que hicimos y cómo lo hicimos. Posteriormente, en la R de resultados, vamos a describir los hallazgos principales que derivaron del estudio que hemos desarrollado. Y finalmente, en la D de discusión, vamos a tratar de analizar un poco qué cosa significa lo que hemos encontrado y cuál es nuestro aporte frente a lo que existe previamente en la literatura. Ven también, entre paréntesis, las longitudes sugeridas para cada una de las secciones. Ven que la introducción en general debe ser pequeña, los resultados le siguen, y la parte más nutrida de los manuscritos en general son los métodos y la discusión. A pesar de la poca extensión de los resultados, la sección de resultados, como les decía, es la parte quizá más importante de un artículo porque es donde se encuentra la información de la cual se van a nutrir las otras partes, en particular la discusión, y es la sección en la cual respondemos a la pregunta de investigación que motivó todo. En términos de extensión, entonces, la sección de resultados va a variar en su extensión dependiendo del tipo de artículo que estemos redactando. Para artículos originales, generalmente tenemos resultados de 450 a 800 palabras. Para artículos cortos, llega a ser un poco como la mitad. Y para cartas de investigación, se reduce una fracción. Todo esto debido a que la cantidad total de palabras que tenemos para expresar toda la investigación que hemos conducido se va reduciendo. De 3.000 a 4.000 palabras para un artículo original a 1.000 palabras para una carta de investigación. De igual manera, las tablas y gráficos permitidos en general son mayores para artículos originales, entre 4 y 6 tablas y gráficos permitidos. Artículos cortos son menos y cartas de investigación pueden o no tener tablas y gráficos. Si lo tienen, generalmente solo es una. Entonces, en base a estos límites generales, trate de escribir los resultados pensando en ellos, de manera que después no le sobre espacio, pero tampoco le falte espacio. ¿Y qué se necesita para escribir los resultados? Bueno, primero necesitas haber terminado el análisis de datos y haber preferiblemente ya hecho tus tablas y gráficos donde se encuentran los resultados principales. Además, deberías haber analizado los hallazgos de cada uno de los análisis y la información presentada en tablas y gráficos, y identificar cuál va a ser el mensaje general que vas a querer dar en los resultados del estudio. Entonces, este tercer punto viene un poco después de haber terminado el análisis de datos y hacer las tablas y gráficos, y básicamente es resumir todo lo que hemos encontrado, interpretarlo dentro de nuestra cabeza
para poder esbozar cuál va a ser el mensaje final del artículo, de modo que los resultados que presentemos estén en línea al mensaje que queremos dar. Dado que en general aún los resultados de estudios epidemiológicos simples, como los estudios descriptivos, hasta los estudios un poquito más complejos, como los analíticos, donde se comparan poblaciones, van a ser en general complejos. Van a haber una gran cantidad de cifras, una gran cantidad de números que queremos mostrar, y para que todo esto no sea muy confuso, lo recomendable es usar una estructura, tanto en el texto como en las tablas y figuras. En cuanto al texto, nosotros recomendamos la estructura que se muestra. Empezamos con un párrafo describiendo cuál es la población y la muestra, es decir, durante el proceso de investigación, desde que se invita a los participantes hasta que se analizan los datos, cuál fue el número de participantes que tuvimos en cada fase. Es decir, básicamente debemos decir cuántos participantes aceptaron participar en el estudio, dieron su consentimiento, cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, cuántos tuvieron los datos completos y cuántos finalmente entraron en el análisis. Todo esto con números y porcentajes. Posteriormente, en un segundo párrafo, o como continuación del primero, hacemos una descripción de las características de la muestra. Esta parte es importante no porque contribuya directamente a responder la pregunta de investigación que tenemos en mente, sino que más bien va a ayudar a que la persona que lee el artículo entienda cuáles son las condiciones en las cuales se desarrolló el estudio, es decir, cuál es la población que se estudió, más o menos cuál es el contexto en el cual vive esa población, de manera que después, cuando quiera aplicar los resultados, pueda tener más o menos claro en qué contextos puede y no puede aplicar los resultados del estudio. Por ejemplo, si nuestra muestra fue predominantemente de varones y se piensa que el fenómeno de interés puede variar según sexo, entonces, si en nuestra tabla 1 mostramos este predominio de varones, es lógico que una persona que lee el artículo va a entender que los resultados aplican más a este tipo de población y no se le ocurriría aplicarlos a una población predominantemente del sexo femenino. Posteriormente viene el segundo párrafo o tercer párrafo, donde describimos los resultados principales. En general, para esto usamos dos párrafos. Un párrafo para el resultado descriptivo y el resultado de análisis bivariados, es decir, donde decimos cuál es la frecuencia de nuestras variables de interés y cómo se relacionan las variables entre sí. Esto corresponde al resultado descriptivo y bivariado. Finalmente, en un cuarto párrafo, vamos a tener los resultados del análisis multivariable, donde evaluamos la asociación entre la exposición y el desenlace de interés, es decir, entre la variable independiente y dependiente, luego de controlar el efecto de otras variables que puedan distorsionar dicha asociación. Finalmente, y en forma opcional, hay la oportunidad de incluir otros párrafos que describan otros resultados, los cuales corresponden a objetivos secundarios y o análisis secundarios. Las tablas son un paralelo de la estructura que planteamos para los párrafos. Entonces, el primer párrafo, donde se resumían las características de los participantes y de la muestra estudiada, va a estar ligado a la tabla 1. En la tabla 1 básicamente se presentan las características de los participantes, es decir, de la población total, cuál fue el promedio de edad, cuál fue la distribución de sexo, cuál fue la distribución de estatus socioeconómico, educación y cualquier otra variable que consideramos pertinente. Los resultados principales van mostrados en la tabla 2 y 3. La tabla 2 corresponde a los resultados del análisis bivariado, es decir, comparamos las características de la población según la presencia o ausencia del desenlace. Es decir, si nuestro desenlace es obesidad, compararemos los promedios de edad, la distribución de sexo, entre los grupos de obesos y no obesos. Posteriormente, en la tabla 3 colocamos los resultados de análisis de regresión simple y múltiple. El propósito de estos análisis es calcular cuál sería la medida de asociación final entre nuestra exposición y nuestro desenlace luego de controlar la influencia de variables confusoras que distorsionan dicha asociación. Vamos a ver ejemplos de ello más adelante. Sin embargo, tengan en cuenta que la estructura de las tablas es un paralelo y un reflejo de la estructura del texto. De esa manera, es muy simple poder escribir cada párrafo leyendo y revisando las tablas. Las tablas deben tener el mensaje principal del estudio. Por lo tanto, mirando las tablas se hace mucho más fácil entender el mensaje del mismo y escribir posteriormente el texto de los resultados. Por eso pregonamos que primero debes tener el análisis de datos final,
luego hacer las tablas y gráficos y recién una vez que estas han hecho, dado que estas contienen todos los resultados principales, podemos pasar a escribir la sección de resultados mirando las tablas. Quería darles algunos tips sobre cómo escribir los resultados. Primero en forma general y luego vamos a ver algunos aspectos más específicos. Lo primero y la regla de oro es, si van a producir un manuscrito para enviar en una revista para una posible publicación, deberían siempre seguir las especificaciones de la revista. En general, las especificaciones varían mucho entre revistas y entonces, para evitar problemas, deberíamos tratar de seguirlas. No sirve de nada escribir una sección de resultados muy detallada de 800 palabras si la revista acepta un máximo de 400. Entonces, siempre fíjense en las especificaciones de la revista y síganlas rigurosamente. El segundo punto es ser breve pero preciso, claro y completo. Necesitamos dar la información mínimamente necesaria, es decir, aquella que corresponda a responder nuestra pregunta de investigación principal y que responda a nuestros objetivos, pero también en forma completa, clara y precisa. La estructura ayuda mucho en términos de claridad, pero ya parte de nosotros y en nuestro estilo de redacción hacerlo todo un poquito más preciso y sencillo. Siempre los resultados van en tiempo pasado, debido a que se basan en un estudio que ya se concluyó. Debemos usar frases y párrafos cortos, esto para hacer que el mensaje fluya más claramente y sea más fácil de entender. En general se prefieren frases de máximo 3 líneas y párrafos igualmente cortos. Debemos seguir una estructura lógica. Cada párrafo debe tener un mensaje clave y estos mensajes en general deben seguir las recomendaciones que dimos acerca de estructura. El primer párrafo se refleja en la descripción de las características de los participantes y las características de la muestra estudiada. El segundo párrafo pasa a reflejar lo que es el análisis bivariado y el tercer párrafo refleja lo que es el análisis multivariado. Finalmente podemos tener párrafos adicionales para otros resultados de interés. Algunos tips más son siempre describir los hallazgos principales del estudio. Queremos describir solamente los hallazgos que respondan a la pregunta de investigación y los objetivos del estudio. Si incluimos otros hallazgos interesantes, que siempre los hay, corremos el riesgo de distraer al lector de cuáles son los resultados principales y de esa manera podemos arriesgar perder, transmitir el mensaje sobre si existe o no existe asociación entre las variables planteadas. Entonces, es mejor limitarse a describir los hallazgos principales del estudio. Repito, aquellos que tengan que ver con nuestra pregunta de investigación en forma directa o a los objetivos planteados para el estudio. La descripción de los hallazgos debe ser objetiva, como habíamos mencionado. No debemos interpretar lo que estamos presentando, solamente describirlo sin hacer comentarios o juicios. No queremos repetir la misma información que está en tablas y gráficos. A veces eso es difícil porque la información de tablas y gráficos es la información principal que corresponde a los hallazgos más importantes del estudio. Sin embargo, más adelante vamos a ver algunas técnicas para, sin repetir la misma información, poder resaltar cuáles son los mensajes clave que queremos darle a los lectores. Finalmente, restringir el número de tablas y gráficos al mínimo necesario. Esto es importante debido a que la mayoría de revistas o medios impresos tienen límites estrictos sobre cuánta cantidad de material pueden imprimir. Si nosotros restringimos el número de tablas y gráficos y el texto al mínimo necesario, tenemos una mayor chance de ser aceptados. Algunos puntos adicionales. Todos los resultados que coloquemos debemos tratar de suplementarlos con medidas de variabilidad. Es decir, no solamente presentar cuál es el valor más probable para la cantidad que queremos estimar, sino cuál es el rango de valores posibles también. Esto se expresa en forma bastante simple a través de los intervalos de confianza. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Otro punto que a veces es dejado de lado es que en realidad no importa tanto en muchos casos los valores P, importa mucho más la magnitud de las diferencias. Y la magnitud de las diferencias en general puede describirse en forma sencilla usando medidas de asociación. Muchas veces, más importante que un valor P significativo es ver si la diferencia entre los grupos que hemos comparado es clínicamente relevante. Pudiera ser que con un tamaño de muestra amplio, diferencias que sean muy pequeñas y clínicamente insignificantes alcancen la significancia estadística. Entonces, siempre suplementar la magnitud de las diferencias a los valores P que presentemos. Y vamos a ver un ejemplo de ello. En el ejemplo tenemos un estudio que ha evaluado el efecto del tratamiento con un hipoglicemiante frente a la glicemia postprandial, es decir, al nivel de azúcar en sangre luego de ingerir alimentos.
En el ejemplo tenemos una oración en la cual se expresa que el tratamiento con glibenclamida es efectivo para reducir la glicemia postprandial y se coloca un valor P que indica una significancia bastante contundente. Sin embargo, en esta oración no se da la magnitud de la diferencia o la magnitud del efecto del tratamiento. Pudiera ser que el tratamiento con glibenclamida reduzca la glicemia en valores mínimos e insignificantes para la parte clínica. Esto queda como una duda y le quita credibilidad a los hallazgos. Es mucho mejor adoptar la segunda opción. En esta frase colocamos lo mismo, que el tratamiento con glibenclamida reduce la glicemia postprandial. Sin embargo, colocamos la magnitud en la cual el tratamiento reduce la glicemia, que es de 30 miligramos por decilitro. Tenemos el mismo valor P y también colocamos el rango de valores plausibles para ese efecto. Entonces la glibenclamida reduce la glicemia en promedio en 30 miligramos por decilitro y esa reducción en general pudiera estar entre 27 miligramos por decilitro y 32 miligramos por decilitro. 30 miligramos por decilitro es una cantidad sustancial y de importancia clínica para la reducción de la glicemia. En este caso entonces, el dar esa cifra no aportaría la idea de que usar glibenclamida efectivamente tiene un efecto importante sobre la reducción de la glicemia postprandial. Sería distinto si el tratamiento con glibenclamida redujera la glicemia postprandial en 3 miligramos por decilitro. Pudiéramos tener un valor P igualmente menor a 0.001, pero dado que 3 miligramos por decilitro es una diferencia ínfima y probablemente no relevante para pacientes diabéticos, entonces, a pesar de la significancia, probablemente nadie quiera adoptar la medida propuesta, el tratamiento con glibenclamida. Algunas buenas prácticas para presentar números. Siempre hay problemas con esto, y en general las revistas tienden a ser uniformes y aceptar el formato que estamos planteando. Números menores a 10 deben escribirse con palabras. Por ejemplo, 9 debe ser deletreado, 9. Para cifras mayores de 10, entonces usamos números en lugar de palabras. 11 debe deletrearse, ¿no? Debería presentarse como cifras, 1, 1. 10 está en el límite y debería presentarse también siempre como un número. Otro punto importante es que las oraciones siempre deben empezar con palabras, no con números. Entonces, si queremos empezar una oración diciendo 90% de la muestra fue de sexo masculino, deberíamos deletrear 90, a pesar de que sea mayor de 10, por el hecho de que está empezando una oración. Siempre debemos mantener consistencia. Si estamos listando una serie de ítems y usamos números, debemos usar números para todos los ítems listados. Si empezamos la lista usando palabras, todos los ítems deberían usar palabras. Entonces, si el primer ítem de la lista tiene un número mayor a 11, va a ser descrito con número. Por tanto, todos los ítems que le sigan deberían escribirse en números, por más que sean menores de 10. En general no debemos usar espacio entre número y porcentaje. Si bien la Real Academia Española ha aceptado esta última modificación recientemente, las revistas científicas siguen el paradigma tradicional y no debería colocarse un espacio entre el número y el porcentaje. En contraposición, si tenemos un número y una unidad, siempre deberíamos colocar un espacio. El ejemplo que tenemos es el de colesterol, entonces deberíamos escribir 180 espacio mg, no 180 mg. Siempre el espacio entre números y sus unidades. Algunos tips más con respecto a cómo reportar números. Siempre debemos seguir un adecuado nivel de precisión. No podemos y no debemos exagerar la precisión de las mediciones. Por más que programas estadísticos nos den resultados muy precisos, con 9 o 10 decimales, siempre debemos pensar cuál es el nivel real de precisión con el cual hemos medido las cosas y reportar los resultados en base a ese nivel de precisión. Entonces, si tenemos una balanza que mide el peso con una precisión de 0,1 kilogramos, todos los resultados de los análisis deberían expresarse ese nivel de precisión, por más que Excel, Stata, SPSS o cualquier programa les den resultados de peso con un mayor número de decimales. En general, hay reglas preestablecidas para cómo expresar los números que tienen decimales. Si tenemos una muestra relativamente grande de más de 100 sujetos,
lo que deberíamos hacer es presentar porcentajes sin espacios decimales o máximo con un espacio decimal. Póngase a pensar, y diferencias menores a 0.1 de porcentaje son muy pequeñas, y tiene sentido entonces limitar la expresión de resultados a un espacio decimal como máximo. Precisiones mayores no van a ser clínicamente relevantes. Para medidas de asociación, el consenso es usar 2 espacios decimales. Para valores P en general, se puede usar 2 o 3 espacios decimales, siempre y cuando usando buenas reglas de redondeo. La estructura de los resultados que hemos planteado no se nos ha ocurrido a nosotros. En el programa ni se me ha ocurrido a mí para esta clase. Sigue los lineamientos de la guía Strobe. La guía Strobe es una guía que busca uniformizar el reporte de los estudios epidemiológicos, observacionales, de modo que todos los estudios contengan todos los ítems mínimos necesarios para poder evaluar sus resultados en forma apropiada. En la sección de resultados, ellos recomiendan siempre describir a los participantes, reportando el número de participantes en cada etapa del estudio, lo habíamos mencionado. Dar razones para no participación en cada etapa, considerar el uso de un fulgorama, lo vamos a ver en un momento. Para los datos descriptivos que corresponde al análisis principal, necesitamos dar las características de los participantes. Necesitamos indicar el número de participantes con datos perdidos para cada variable. Para estudios de corte, deberíamos decir cuál fue el tiempo de seguimiento que utilizamos. En la parte descriptiva del desenlace, deberíamos reportar tanto el número de eventos como el porcentaje, la tasa o el hazard. Para los resultados principales, deberíamos dar medidas de asociación crudas, esto corresponde al análisis bivariado, y medidas de asociación ajustadas, que corresponde al resultado del análisis multivariable. Generalmente este se hace utilizando modelos de regresión, pero pudieran utilizar análisis estratificados también. No es importante en realidad qué método utilicen, esto pudiera manejarse por un estadístico. Lo importante es que los métodos utilizados guarden relación con las variables que tengan y que quieran analizar, y por otra parte, que el reporte de los resultados de los mismos sea apropiado. Finalmente, en la sección de otros análisis podemos reportar análisis de subgrupos u análisis en el cual evaluamos hipótesis secundarias, respondemos objetivos secundarios y de esta manera suplementamos un poco nuestra evaluación de la pregunta de investigación de interés primario. La guía Strobe es una guía internacional a la cual pueden acceder en la referencia que coloco al final, en la parte inferior de la diapositiva. Ven que la estructura propuesta para el texto guarda directa similitud con Strobe. Tenemos la población y muestra al inicio, donde debemos colocar el número de participantes para cada una de las etapas del estudio. Vamos a ver un ejemplo en la diapositiva siguiente. Posteriormente, las características de la muestra, que Strobe lo denomina análisis descriptivo. El resultado principal puede describirse en forma descriptiva, dando el número de eventos y el porcentaje, también lo considera Strobe, el análisis bivariado y el análisis multivariado. Finalmente, otros resultados pueden corresponder a análisis alternativos de subgrupos o análisis que respondan a objetivos o hipótesis secundarias. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de cada una de estos párrafos y secciones que hemos propuesto. Primero, para población y muestra. El primer ejemplo es de un estudio que busca evaluar la epidemiología del herpes virus simple en Perú. Entonces, ellos reportan cómo de la muestra total de pacientes o personas elegibles para participar en el estudio, llegaron a la muestra final de personas que fueron incluidas en el análisis. Se identificó a 2.271 individuos elegibles, es decir, que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, de los cuales 1.645, el 72%, dieron el consentimiento o aceptaron participar en el estudio.
Ahí tenemos el primer obstáculo, posteriormente viene el segundo obstáculo. De los 1.645 participantes que aceptaron participar en el estudio, solamente 1.635 proveyeron una muestra de sangre. Entonces, solo ellos pueden ser analizados. De otro lado, se hace la misma descripción para otro grupo de estudio, que es el grupo socialmente marginalizado. Entonces vemos cómo, desde el proceso de valoración de los criterios de inclusión y exclusión, a la invitación del estudio, el consentimiento y la inclusión de las personas en la toma de muestras y luego en el análisis, se describe el número de participantes para cada una de estas etapas. Otro ejemplo es el siguiente. Es un estudio que evaluó un brote de ciclosporiasis en una institución militar. Ellos mencionan cuál fue el total de la población de individuos que recibieron entrenamiento en la localidad en la cual se produjo el brote, cuáles buscaron atención médica, cuáles proveyeron muestras de heces para el cultivo bacteriológico y cuáles fueron de suficiente calidad y cantidad para evaluar la presencia de parásitos y sus huevos. Entonces, de los casi 1.000 sujetos que participaron en el entrenamiento, finalmente solo se pudo incluir en el análisis a 64, debido a que solo ellos proveyeron una muestra de suficiente calidad y cantidad para ser evaluado. Entonces tenemos desde la población total al inicio hasta la cantidad de sujetos que pudieron ser incluidos en el análisis para este artículo. Si el proceso es complejo, en ocasiones sucede cuando hay múltiples criterios de inclusión o exclusión, o cuando los sujetos van perdiéndose en las distintas fases de participación del estudio. A veces es mucho más fácil que expresar todo el número de participantes y proporción de participantes que deja o que sale del estudio en cada fase. En palabras, es mejor presentarlo con un gráfico. Strobe recomienda el uso de un flujograma. Entonces vemos un ejemplo de un estudio que evaluó el efecto de la ganancia ponderal sobre la ocurrencia de parto prematuro en gestantes de la maternidad de Lima entre el 2006 y 2009. Y vemos que por distintas razones, embarazos múltiples, comorbilidades que constituyeron criterios de exclusión, datos perdidos, inicio tardío del cuidado prenatal, valores de peso implausibles o residencia fuera de Lima, solamente un subgrupo de ellos del total pudieron ser incluidas en el análisis. Entonces, para cada una de las fases de participación en el estudio, se describe qué número participó y qué número tuvo que ser excluido para finalmente llegar al número de mujeres participantes incluidas en el análisis. Esto constituye la parte de población y muestra. Entonces, recuerden, debemos describir el número de participantes para cada una de las fases del estudio, de modo que el lector pueda ver si nuestra muestra capturó a la mayor parte de los participantes potencialmente elegibles o si se perdieron muchos en el camino. La segunda parte viene a describir las características de la muestra. Esto generalmente corresponde a la tabla 1 también. Como dijimos anteriormente, evaluar las características de la muestra permite al lector darse una idea de cuál es la posible generalizabilidad de los resultados del estudio, es decir, a quién pudiera aplicar los resultados del estudio que estamos reportando. Si nuestra muestra es una muestra de personas con un alto nivel de educación, de repente de un contexto mucho más desarrollado, de un nivel socioeconómico también mayor, probablemente los resultados del estudio sería difícil que puedan ser aplicados a una condición mucho más complicada en términos del estatus socioeconómico o con un menor nivel de educación. Vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces tenemos el ejemplo de un estudio que buscó evaluar cómo cambia la prevalencia de reactividad a la prueba de la tuberculina según la edad de niños. Ellos dicen que del total de neonatos analizados en el estudio, la mayor cantidad fue de sexo masculino, la medida del peso al nacimiento fue de 3.3 kilos, siempre con su medida de variabilidad, más o menos 0.4 kilogramos. 3 niños fueron clasificados como bajo peso al nacer y la edad mediana a la vacunación para el BCG fue de 5 días y los valores oscilaron entre 0 y 29 días. Entonces una persona que lea este artículo más o menos sabe que en la población estudiada
la BCG se daba más o menos a los 5 días, aunque podía haber una gran variabilidad en eso, que eran niños que en general nacieron con un peso adecuado y que hubieron muy pocos niños con bajo peso al nacer. Este es otro ejemplo que buscaba evaluar el efecto de la diarrea crónica sobre el crecimiento en niños. Ellos muestran los resultados de las características de la muestra en la tabla 1 y en la parte del texto dicen que todos los niños estaban enrolados en el colegio desde segundo a quinto grado. Más o menos una quinta parte de los niños habían salido del colegio en una oportunidad o habían requerido repetir un grado, y una baja proporción de ellos había repetido al menos 2 veces. Entonces, esto te lleva a entender un poco cuáles son las condiciones en las cuales, de la población en la cual se hizo el estudio. En la tabla 1 se muestran las características descritas, pero con más detalle. La idea no es repetir en el texto lo que está mostrado en las tablas. Entonces, en las tablas tenemos promedios de edad, la proporción de sexo masculino, scores en pruebas de inteligencia y severidad del crecimiento, así como los episodios de diarrea. No queremos en la descripción de las características de la muestra describir en detalle cada una de estas cifras, tomaría demasiado espacio. Si regresamos al ejemplo, ellos solamente se basan en los detalles clave, correspondientes a escolaridad, debido a que uno de los objetivos importantes del estudio era ver también el desarrollo cognitivo de los niños. Posteriormente viene la parte del resultado principal, tanto en forma bivariada, multivariada y también en forma descriptiva. Es decir, queremos decir cuál fue la cantidad de el desenlace que ocurrió en nuestro estudio, eso es el resultado descriptivo, cómo este desenlace se asoció a otras variables, es el análisis bivariado, y finalmente en el multivariable queremos ver si existe una asociación entre la exposición y desenlace, luego de controlar por el efecto de variables que pudieran distorsionar ese efecto. Un ejemplo en el estudio que busca describir la epidemiología del herpes virus simple en población limeña en Perú. Ellos primero dan el resultado descriptivo, la prevalencia del desenlace, y dicen tanto el porcentaje de personas con herpes virus simple 2 en la muestra con su medida de variabilidad, en este caso el intervalo de confianza al 95%. Es decir, en varones, en la población general, la prevalencia de herpes virus simple es de 7,1%, aunque la cifra pudiera oscilar entre 5,3 y 9,3%. Para las mujeres, la cifra fue mucho mayor, se da también el intervalo de confianza, y para varones marginalizados, la proporción también fue mayor como se esperaría. Siempre la medida estimada con sus intervalos de confianza. Luego describe cómo la proporción de herpes virus simple va a variar en otros grupos, pero lo importante es que se da la prevalencia del desenlace en cada uno de los grupos de interés. Posteriormente, como parte del análisis principal, se hace el análisis bivariado. En este caso, se evalúa cuáles fueron los factores o son los factores asociados a tener una infección por herpes virus simple 2. Los resultados se muestran en la tabla 2 y ellos encuentran que la infección por herpes virus simple 2 se asoció a tener un sexo no protegido en los 3 últimos meses, en todos los grupos menos en mujeres, en la población marginalizada y en hombres que tienen sexo con hombres. Luego evalúan la asociación entre la infección por herpes virus 2 y la infección por VIH, tanto en hombres que tienen sexo con hombres como en hombres marginalizados, y en ambos casos se encuentra que hay una asociación significativa. Finalmente, en el análisis multivariable se presenta el resultado de la hipótesis principal del estudio, luego de controlar el efecto que otras variables pudieran tener distorsionando esta medida de asociación. Entonces, lo que ellos encuentran es que
la prevalencia de herpes virus 2, es decir, tener una infección por herpes simple virus 2, estaba asociada a la edad o el número de parejas sexuales durante toda la vida, el número de años sexualmente activos o conductas sexuales del mismo sexo durante toda la vida. Entonces, la conclusión del estudio probablemente, o una de las conclusiones del estudio sea que la prevalencia de herpes virus simple 2 se incremente con la edad y también se incremente con el número de conductas sexuales de riesgo que una persona tenga durante toda su vida. Eso responde a la pregunta de investigación principal del estudio, es decir, ¿cuál es la epidemiología del herpes simple 2? En base a estos resultados podemos intuir que las personas con una mayor edad o con mayor conducta de riesgo va a tener una mayor proporción de infección por herpes simple virus 2. Luego de escribir la parte textual, pasamos a ver la parte de tablas y gráficos. En realidad el orden en el que generalmente ocurren las cosas es el inverso. Uno primero concluye el análisis de datos y luego produce las tablas y gráficos. Recién una vez que uno tiene las tablas y gráficos desarrollados, uno pasa a escribir el texto. Vamos a ver algunos aspectos clave primero sobre cómo desarrollar tablas y gráficos en general y luego cómo adecuar esto en un artículo científico para comunicar en forma efectiva nuestros resultados. La idea de usar tablas y gráficos es que ayudan a comunicar el mensaje del artículo de forma clara y duradera, mucho mejor que el texto. Si ustedes piensan en algún artículo que hayan leído, es probable que se acuerden mucho más de las tablas y gráficos que del texto en sí. Por otra parte, hay muchas cosas que es más fácil de transmitir como tablas y gráficos que en texto, y de esa manera, usar una tabla o un gráfico facilita la comprensión del mensaje. Por otra parte, tablas y gráficos ocupan menos espacio que el texto y de esa forma permiten alcanzar a transmitir el mensaje sin pasarse del límite de la revista en cuanto a extensión del artículo. En muchos casos, una mala costumbre que tenemos los consumidores de literatura científica es que empezamos leyendo un artículo a partir de las tablas y gráficos. Solamente si las tablas y gráficos muestran resultados que nos interesan, pasamos a leer el texto del mismo. Entonces tomen a las tablas y gráficos como una oportunidad para ayudar a enganchar al lector. Tablas bien realizadas y gráficos llamativos, claros y simples son una buena forma de vender su artículo y lograr que más gente lo lea. ¿Cómo elegir entre tablas y gráficos? En general, el propósito de tablas y gráficos son distintos. Los gráficos tienden a mostrar mucho mejor tendencias o relaciones entre variables y no le dan mucho crédito o mucho peso a los valores exactos de las cantidades estimadas. Es decir, si nosotros queremos mostrar cómo dos variables se relacionan entre sí o las tendencias en el tiempo de una variable, entonces deberíamos usar gráficos. En este caso, no nos interesaría mucho dejar claro cuáles son los valores de las cantidades que estamos presentando, solamente cómo varían con el tiempo o cómo varían en relación a otras variables. Si el interés es mostrar los valores precisos de cantidades, debemos usar tablas. En este caso, se ven mucho mejor los valores de los datos en sí, pero a veces quedan un poco relegadas y no quedan muy claras las tendencias o relaciones. Entonces, si nosotros queremos mostrar tendencias o relaciones, más que valores exactos, debemos usar gráficos. Si el objetivo es mostrar más bien los valores exactos y no tanto las tendencias, debemos usar tablas. Este es un resumen de lo mismo. En general, las tablas son útiles para mostrar datos precisos, mientras que los gráficos muestran más bien relaciones complejas. Las tablas tienen la ventaja que pueden mostrar gran cantidad de información en poco espacio y son fáciles de preparar. Sin embargo, los gráficos tienden a ser mucho más impactantes y su impacto en general es mucho más memorable y tiende a ser también más flexibles para presentar diferentes tipos de información. Algunas reglas de oro sobre tablas y gráficos. Probablemente la más importante es la autosuficiencia. Si ustedes hacen una tabla o un gráfico, siempre la tabla y gráfico debería ser posible de ser entendida, sin dudas, sin referirse al texto. Es decir, cada ítem o cada palabra o cifra que coloquen en la tabla o en el gráfico debe estar descrita en algún lugar. Para esto tenemos el título y las notas al pie a nuestro servicio.
Pero esto es muy importante y tiene sentido y relación con lo que decíamos antes. Muchas veces las personas tienen la mala costumbre de empezar a leer un artículo a partir de las tablas y gráficos. Si las personas no entienden las tablas y gráficos sin haber leído el texto, lo más probable es que no sigan leyendo el artículo y pasen a otro. Otras reglas de oro importantes son las que se muestran ahí. Simpleza. En general, cada tabla y gráfico debe comunicar solamente una idea y siempre usar la tabla o gráfico más simple y pequeño posible que transmite el mensaje que queremos transmitir. Por otra parte, debemos maximizar la información presentada. Tenemos que alcanzar un alto ratio entre la información y la tinta. Entonces, en los gráficos, siempre debemos tratar de poner el máximo de información posible en el mismo espacio que tenemos. En general, eso se reduce a siempre colocar medidas de variabilidad, valores P, que incrementan un poco la información que estamos transmitiendo en un gráfico. Vamos a ver ejemplos de ello también. Finalmente, la adecuada preparación es crucial. Siempre debemos seguir las instrucciones de la revista para no tener problemas luego en el proceso de revisión por pares. El formato general de las tablas es el que se muestra. Tenemos un título corto, simple y directo, generalmente en una oración, y la tabla va numerada, siempre de acuerdo al orden en el cual se presentan en el texto. Solamente tenemos 3 líneas en las tablas, y son 3 líneas horizontales, una al inicio, una al final de los encabezados y una al final. No tenemos líneas verticales en las tablas en general. Siempre es útil utilizar las notas al pie para indicar las abreviaturas, pruebas estadísticas, pérdida de datos o cualquier información que necesite darse para que la persona pueda entender la tabla sin referirse al texto. Este es un ejemplo sobre una tabla. Tenemos solamente 3 líneas horizontales principales, una al inicio, una después de los encabezados y una al final de la tabla. Tenemos un título corto de una oración y la tabla está numerada de acuerdo al orden en el cual aparece en el texto. Tenemos también notas aclaratorias que nos indican qué cosa es lo que se presenta en la tabla, a qué se refieren los valores P y también una descripción de las abreviaturas mostradas en la misma. En general, las tablas deben seguir la estructura mostrada. La tabla 1 debe ser un ejemplo y una descripción de las características de la población estudiada. Como habíamos visto, esto tiene mucha relación con el párrafo 1 de los resultados, donde describimos básicamente quiénes son los participantes del estudio y cuáles son sus características en general. En la tabla mostramos una gran cantidad de ítems por lo general. En el texto solamente debemos extraer los más importantes. Una forma para no repetir los resultados es dar solamente la proporción de las categorías más importantes o el promedio de la variable en caso sea numérico. Si decimos que la mayor cantidad de participantes en el estudio son de sexo masculino, con el 48,9%, no es necesario especificar que el 51,4% de la muestra fue de sexo femenino, debido a que esto se puede intuir simplemente restando el 100% del porcentaje de varones. En este caso, las cantidades no coinciden con el 100% por problemas de redondeo y porque se usó un método especial para calcular las medidas debido a que el muestreo en el estudio fue un muestreo complejo. En el caso de variables categóricas con más de 2 valores, generalmente se presenta la categoría con mayor cantidad de datos o mayor cantidad de sujetos. En el caso de la categoría de edad, podríamos decir que la mayor cantidad de la muestra, prácticamente 6 de cada 10, eran mayores de 25 años. La tabla 2, como les decíamos, es un reflejo del análisis bivariado y busca comparar las características de 2 grupos: el grupo de personas con el desenlace y el grupo de personas sin el desenlace. En este ejemplo, el desenlace es la presencia del trastorno de estrés postraumático luego del terremoto de Pisco del 2007 y comparamos las características de estos grupos, las personas con trastorno de estrés postraumático y sin trastorno de estrés postraumático, en términos de
capital social estructural, género, edad, si sufrió alguna lesión durante el terremoto, si su casa sufrió algún daño durante el mismo o si perdió a alguno de los familiares en el terremoto. Este es un ejemplo de tabla 3. En la tabla 3 pasamos a describir los resultados del análisis multivariable. En este caso, describimos los resultados de un modelo de regresión, usualmente, en el cual se van a calcular los efectos de cada una de las variables luego de controlar el efecto de otras variables que pudieran interferir. Eso en cuanto a tablas. En cuanto a gráficos, en general no hay una estructura tan rígida como para las tablas. Para los gráficos hay una gran cantidad de opciones posibles. Este es un ejemplo de un gráfico de barras en el cual se presenta la prevalencia de casos de ciclospora y de diarrea en el estudio que mencionábamos sobre un brote de ciclosporiasis en una base naval en Lima. Este es un ejemplo de la curva epidémica, donde se muestran las fechas y el número de casos acumulados de ciclosporiasis y diarrea. Esto es algo similar a lo anterior, solamente que tiene, además de las proporciones, las prevalencias, tiene los intervalos de confianza. Pero de igual forma, es un gráfico de barras para indicar la proporción de sujetos con convulsiones según el grupo etario. Esto sí es un poquito diferente. En este caso tenemos los ORs, una medida de asociación para mortalidad según el nivel de reactividad plaquetaria expresado en quintiles. Estos gráficos son interesantes porque nos permiten ver cuál es la tendencia en el efecto de la reactividad plaquetaria con respecto a la mortalidad. En este caso vemos que en el gráfico de la izquierda, conforme incrementa el nivel de reactividad plaquetaria, el riesgo de morir se incrementa también, aunque parece no variar mucho en los quintiles superiores de reactividad. Esto parte del ejemplo anterior, pero lo lleva un poco más allá. En este caso vamos a ver nuevamente una medida de asociación y vemos cómo varía según los valores de una exposición. Tenemos el riesgo de muerte por cualquier causa y en el eje X tenemos la albúmina sérica, y la idea del gráfico es mostrar la tendencia que sí, conforme la albúmina sérica incrementa, la probabilidad de morir disminuye. En este caso, como en cualquier gráfico, no importa mucho en realidad los valores del riesgo de morir para cada nivel de albúmina sérica, importa más la tendencia. La tendencia es decreciente. Si hubiéramos querido que el lector se lleve los valores exactos como el mensaje, probablemente hubiéramos decidido mejor utilizar una tabla. Hay la opción de mostrar figuras y particularmente fotografías, sobre todo para estudios que lo requieran. Esto particularmente para la descripción de casos particulares o para ilustrar características específicas de algún caso o algún contexto. Para eso ayuda mucho la fotografía. Observen que dado que la cantidad de figuras en algunos artículos está limitada a un máximo, una opción para librarse de esa restricción es juntar varias figuras en una sola. En este caso, en una misma figura tenemos 4 subfiguras, denominadas desde la A hasta la D, y de esa manera colocamos en una sola figura lo que nos pudiera haber tomado 4 figuras independientes. El mapa de casos o los mapas de tasas son bastante importantes para estudios descriptivos en los cuales se van a evaluar varias localidades. Una opción rudimentaria es simplemente en el mapa colocar los puntos correspondientes a cada uno de los casos de un evento.
pero haciendo un análisis un poquito más elaborado, podemos, para localidades más o menos definidas, calcular la frecuencia de algún desenlace y presentarlos gráficamente. De esa manera podemos ver que la incidencia de algún evento pudiera ser mayor en algún área geográfica con respecto a otra, y de esa manera podemos generar hipótesis o comprobar hipótesis sobre algunos factores particulares a esas áreas que hagan que tengan una mayor frecuencia de esa variable. Esto es lo que tenía para ustedes. Gracias por su atención. Si tienen preguntas, pueden enviarlas al correo que les adjunto. De igual manera, si tienen alguna pregunta particular sobre algún estudio, también estaré encantado en ayudarles. Muchas gracias por atender la conferencia y quedo de ustedes para cualquier comunicación futura.